Hola, hola. Saludamos a todas las personas que nos acompañan hoy aquí en Entrevistas y Letras con Silvia Rivera. Yo soy Silvia Rivera y este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras. Bienvenidas, queridas escritoras. El día de hoy abrimos este espacio especialmente para ustedes, para que conversemos un poquito acerca de la colección de poesía no romántica publicada por el sello editorial Converso llamada Visceral. Ese nombre ya te dice muchísimo, te sugiere un montón. Y sé que del mismo modo todos los cuentos están atravesados por el corazón, las tripas y el hígado de los y las escritoras que hicieron posible esta colección. Así que Rosario, Luisa y Mariana, bienvenidas. Este espacio es todo de ustedes. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Bueno, a mí me gusta empezar este espacio siendo siempre conversando acerca de quiénes son ustedes, que nos cuenten un poquito, la audiencia no los conoce y que los conozca es una de las tareas que yo tengo aquí en este espacio. Así que tal si Mariana nos cuenta un poquito de quién es ella y cómo llegó a este mundo desgarrador y doloroso de la poesía. Bueno, yo soy Mariana, me apellido de la Rosa Gutiérrez. Actualmente tengo 23 años, estoy estudiando producción audiovisual. Estoy como a un añito de terminar la carrera. Sí, yo, puro mundo creativo. ¿Y qué más les cuento? ¿Cómo empecé con la poesía? Pues con la poesía empecé más o menos por ahí de preparatoria, pero ya desde antes desde que estoy chiquita, desde que tengo memoria, siempre he escrito cuentitos cortos, cartitas, en mi diario, pero pues la poesía creo que surgió principalmente cuando me metí a un taller de creación literaria en preparatoria y ya a partir de ahí como que fue cuando le empecé a agarrar el gusto y yo antes de eso ni siquiera leía poesía, entonces obviamente a partir de que me empezó a interesar, pues ya empecé a leer un poquito más, no sé qué, y pues ya me cautivó por completo. Ahorita es lo que más escribo, poesía. Mariana, muchas gracias. Ya uno conoce la poesía y es el lugar para ser, para existir, para florecer. No sé, a Sí. mí la poesía me ha acogido y me ha abrazado en los momentos más horribles de mi vida, la verdad. Ha sido mi amiga cuando no tenía a nadie más que a mí misma. Sí, es amiga y enemiga, pero más amiga. Más amiga, por favor. Es más Bueno, amiga, es más amiga. ¿qué tal si Rosario nos cuenta un poquito acerca de su experiencia en este mundo de la poesía? Cómo no, con mucho gusto. Bueno, en mi caso, bueno, mi nombre es Rosario Giraldes, soy de Montevideo, Uruguay, y comencé a involucrarme con la poesía ya desde muy chica. Cuando estaba en edad escolar me gustaba mucho leer poesía y cuando entré en la adolescencia empecé a incursionar en escribir poesía, pero era poesía solo para mí. Em, Luego, bueno, la vida me llevó por distintos caminos, soy docente también y actualmente estoy retirada. Y entonces en el momento que me retiré, empecé a buscar todas las cosas que había venido escribiendo a lo largo de mi vida, que eran todas para mí, y empecé a ver, bueno, la forma que tenían y lo que yo había estudiado y cómo lo que yo había estudiado me servía para reformar lo que había escrito y a incursionar en géneros nuevos también. Y entonces, bueno, dije, este es mi momento y me animé a compartir lo que había escrito durante algunos años y también incursionar en temas nuevos. Me gusta mucho, disfruto mucho de la lectura y de la escritura, de las dos cosas. Me parece que una nutre a la otra, ¿no? Y son complementarias. Entonces, bueno, es como una pasión que de repente la dejé a un costado, pero hace ya un par de años que la retomé y me da muchas satisfacciones. Así que bueno, esa es mi experiencia. Pues Rosario, retomaste en un muy buen momento para las mujeres en la literatura. La verdad es que está pasando un boom de las mujeres escritoras, entonces creo que fue un momento perfecto para retomar este arte tan bonito y sobre todo que si tú encuentras satisfacción en el hecho de leer y de escribir, ya es ganancia porque creo que como escritores merecemos también la posibilidad del disfrute del proceso de escritura. Si no hay disfrute, solo hay sacrificio y ganas de que el otro tenga el resultado, se corta, creo yo, que el carácter terapéutico que puede tener la literatura y lo mucho que puede hacer por uno.
¿Qué tal si ahora Lu nos cuenta un poquito acerca de cómo fue su proceso? Por cierto, tu cabello me encanta, se ve que es espectacular, hermoso y no sé, me emocioné con esas trenzas tan maravillosas. Hola, muchas gracias. Espero que me escuchen bien. Es que pues estoy por acá fuera de mi casa, entonces de pronto puede que se entrecorte, entonces me perdono. Mi nombre es Luisa Alvarado, soy de Florida Blanca, en el país Colombia. Eh, pues cómo empecé con la escritura. Yo creo que siempre escribí desde que estaba muy pequeña, siempre me gustó la literatura, me gustaba mucho Jairo Aníbal Niño, creo que era como de mis autores favoritos de pequeña, El Principito, novelas de ese estilo, pero yo recuerdo que en el momento clave en el que comienzo a escribir es en el bachillerato, o sea, estábamos viendo género lírico en el colegio y ahí como que hicimos unos ejercicios de escritura creativa con la profesora de ese momento y ella me dijo, esto es muy bueno, o sea, es como para lo chiquita que estás y todo esto, esto es bueno, y para no haber escrito pues antes, o no recuerdo haber escrito antes poesía, eso era bueno. Entonces, creo que fue como el momento clave en el que yo dije, de pronto como que esto me gusta, como que sirvo para esto. Y pues con eso ya empecé un camino como a escribir, empecé a estudiar literatura, que pues también fue lo que marcó mi decisión de estudiar una licenciatura en literatura. También pues soy docente, o bueno, estoy a punto de graduarme, pero ya estuve en aula, todo el cuento, ¿no? Entonces ya me he cancheado en las aulas. Eh, y pues soy docente de literatura, me gusta mucho el ejercicio de escritura. Ahorita acá pues en la universidad donde estoy estamos sacando adelante, hasta acabamos de empezar un club de lectura, entonces como que es todos los ejercicios que estoy tratando de hacer es alrededor pues de la escritura y de la lectura, y que eso pues es en función de mi vida, pero también de las cosas que yo creo que naturalmente impactan el mundo y también lo representan y lo materializan en otras formas. Entonces me parece muy bella la poesía, pues en ese sentido. Luisa, muchísimas gracias. Me encanta saber que se están llevando acá en Colombia otros procesos que incentivan a la escritura, porque una de las cosas que a mí más me gusta de estos espacios es generar redes de conversación con otros procesos. A veces pasa que hay muchos procesos, pero todos están aislados, que por allá hay una tertulia, que por allá hay un grupo de escritura, que por allá hay un club de lectura, pero no hay una comunicación entre esos actores, entre esos componentes que pueda fortalecer, digamos, una conciencia de la escritura y de la literatura nacional, por ejemplo. Que uno diga, claro, ¿sabes qué? Entre los diferentes lugares de, no solo de Colombia, sino de Latinoamérica, nos conocemos, conversamos y apoyamos los procesos mutuos. Creo que eso también interrumpe y evita que seamos, siento yo, una potencia literaria que desde el territorio compita con las literaturas occidentales tradicionales. Es esa no conversación lo que hace que no haya esa fuerza, que sello que tiene la literatura de este territorio. Y me refiero como a toda Latinoamérica. Hay mucho poder en la escritura de esta región, pero hemos estado como esperando la aprobación extranjera para decir, aquí hay con qué. Entonces me encanta saber que hay procesos por ahí fluyendo. Pero bueno, hoy vinimos a chismear a gusto de poesía y poesía no romántica, porque creo que el primer lugar al que uno llegó siendo muy joven es a la poesía romántica, porque algunos escribíamos poemas ahí en la adolescencia para muchachos y muchachas que nos llamaban la atención. Creo que era una forma de comunicarse, si bien no era lo más perfecto. Ahí creo yo que a muchos nos pasó que incursionamos en la poesía siendo románticos, pero hoy vamos a hablar de poesía no romántica y me gustaría saber ustedes qué entienden por esto de poesía no romántica, porque hay muchas cosas dentro de lo que puede ser no romántico, pero desde sus perspectivas, ¿qué sería? Para mí, yo creo que empecemos con Rosalia. Muy bien. Bueno, tienes razón, sí. De repente los primeros poemas eran románticos, ¿no? Pero hasta por ahí nomás en mi caso. Uno de los primeros poemas con los que me compenetré fue La higuera de Juana de Ibarburu, que es una autora uruguaya, y me compenetré con ese poema porque tuve que recitarlo en un acto escolar.
Y era un poema que me encantaba y lo había practicado y en fin, y me llegaba, pero completamente hasta las fibras. A veces hasta me emocionaba al recitarlo que me temblaba la voz. Tuve que practicarlo mucho para que no me temblara la voz. Y para mí es un poema que tiene un tributo a la naturaleza en sí y a la naturaleza con sentimientos. Entonces, sí creo que hay poesía que habla de la naturaleza, por ejemplo, pero también de muchos otros temas, de un menú larguísimo de temas. La poesía que explícitamente habla de la naturaleza a mí es una de las que más me gustan, pero también he incursionado en otro tipo un poco más de mundos imaginativos, em, digamos, personajes irreales que también cobran vida en una poesía de repente y tienen un final abierto. Interpretación libre de cada lector. Y creo que eso también es muy bueno. Así que ahí hay un espectro amplio, me parece, que nos a mí por lo menos me gusta incursionar en varios de esos temas. Ay, me encanta que mencionaras a Juana de Barboru porque acabo de descubrirla hace muy poquito en Ah, un conversatorio de mujeres latinoamericanas. Estábamos recuperando voces de poetas de Latinoamérica y apareció ella en nuestra lista y fue como, ¡ah! Qué emocionante. Me emocioné mucho y dije, ay, no, a esta mujer casi no la conocen, pero me alegra mucho que tú también la conozcas y disfrutas de su poesía porque hay mucha sensibilidad en ella. Y también para ujú. ser una poeta tan antigua. Sí. Ujú, Dice mucho para que una poeta tan antigua todavía te susurre cosas al oído. Eso a mí me pareció muy maravilloso y creo que están muy ujú. perdidas. Y justamente en ese conversatorio llegábamos a la conclusión que es culpa de la época. Son mujeres que Puede estuvieron ser. atrapadas en una época que fue muy dura Ujú, con la mujer en la escritura y que la relegó al plano de el hogar, cuando habían ujú, mujeres que escribían bellísimo y que fueron ujú, opacadas por sus maridos horribles y nefastos que sí lograron perechar, pero ujú. porque era horrible. En todo caso, esa fue nuestra conclusión. Sí, les costó muchísimo más. Y en el caso de Juana de Ibarburu, ella fue nombrada Juana de América. O sea que llegó a tener una distinción en vida, pero creo que le costó el doble o el triple de lo que le hubiese costado a un hombre, por ejemplo. Ujú. Pero bueno, aquí estamos nosotras para resucitar esas voces y aprovechar para leernos entre mujeres. Pero Ujú. bueno, Mari, ¿tú qué piensas acerca de esto de poesía no romántica? ¿Qué interpretaste tú en ese espacio? Pues yo lo interpreté como algo muy amplio, o sea, porque ahora sí como que siento que, aunque la gran mayoría de poesía es romántica, cuando no lo es, aún así hay una variedad como demasiado extensa, o sea, puede ir desde crítica o hablar de la vida en sí o de la muerte. Yo me fui más como por el lado como del autodescubrimiento y también de hablar un poquito de la vida, entonces como que yo me guié por ahí, pero realmente pues sí lo sentí como muy amplio, o sea, siento que en el mismo poemario hay muchísima variedad y eso siento que está padrísimo. Y pues yo la verdad sí escribo poesía romántica, o sea, como que tal vez un 50-50, pero en cuanto a no poesía romántica, me encanta leer todo lo que hable como también de la naturaleza, de la vida y también de la muerte. O sea, como que son temas que me apasionan mucho. Me encanta, porque sí, yo estaba pensando, ¿qué es no romántico? Porque incluso en una conversación acerca de la naturaleza puede ser muy romántico. ¿No han escuchado muchos poemas hechos a la naturaleza que tú dices, espera, espera, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Qué está sucediendo aquí? Detente, porque son absolutamente románticos, aunque se estén refiriendo a cosas, a la naturaleza, a otro tipo de cosas. No tiene que ser que lo romántico está dirigido a las personas, que a veces creemos que lo romántico se trata de el amor romántico o filial, que no hay otra forma de entender lo romántico. Y me gusta mucho porque, claro, uno se pone a evaluar, bueno, entonces, ¿qué es lo no romántico? Y a mí, por ejemplo, también me cuesta mucho la poesía desde los lugares bien, desde los lugares sanos, ¿no? Desde la felicidad, desde la comodidad. Ese lugar para mí es muy incómodo para la escritura de la poesía. Yo escribo poesía cuando estoy devastada, cuando estoy nefastiada por la vida, que digo como, me estoy ahogando,
estoy muriendo. Ahí es cuando disfruto el proceso catártico de la poesía, porque desde otra perspectiva lo siento como muy estructurado, ¿no? A veces digo, ok, yo poetizo la realidad y me gusta hacer micropoemas de mi vida, pero no tienen tanta fuerza como los que tienen cuando me siento absolutamente devastada. Ahí es cuando yo digo, Alejandra Pizarnik me posee cada rato y me ayuda a fluir con con esa idea de lo no romántico, porque si bien algunas de los poemas de Alejandra Pizarnik están dedicados al amor en su mayoría, creo que ella explora todo lo contrario, la incomodidad de todo lo explora ella en su poesía. Pero bueno, Lu, ¿tú qué piensas acerca de de esta conversación en la que estamos inmiscuidas? Bueno, no, pues sin duda, yo creo que es una pregunta que uno se hace, ¿no? También, ¿qué es lo no romántico? Porque pues uno también puede haber romance, por ejemplo, en los deseos o en las cosas que uno tiene en la vida. Entonces yo me ponía a pensar si todo tenía que ver con el romance, ¿no? También esos recuerdos, incluso de nuestros padres o de nuestra madre cuando éramos pequeños. Hay una forma de romantización un poco en ese pasado. Eh, pero precisamente creo que lo que dices tú, o sea, hay tantas cosas en la vida, tantas cosas relacionadas al sufrimiento, al dolor, eh, que había que encontrar un lugar en el cual pudiéramos materializar y consolidar esas emociones, esos sentimientos y esas ideas. Y yo creo que ese lugar precisamente es la poesía no romántica. Es una poesía, y ahorita se me viene mucho a la cabeza que estábamos hablando de poesía sobre la naturaleza, Aurelio Arturo, poeta colombiano, bellísimo también. Nos narra mucho de la naturaleza del Chocó hasta Bogotá, incluso sentimos su depresión de que está en Bogotá y no ve lo verdecito de los árboles ni el sol, que le hace falta todo eso de su pasado, pero sigue sin ser romántico. Entonces es bellísima esa descripción detallada de la naturaleza. También, por ejemplo, pasar un poco por Idea Vilariño, que no, que si bien hay poemas muy románticos, es la poeta incluso del desamor, ¿no? O sea, es ese desapego hacia el amor y ese apego hacia sí misma y hacia amarse a sí misma en un sentido tan natural y de la idea de que el mundo transita a través de nosotros y ese tránsito que hace el mundo, que pareciera que nos pasa por encima y por entre nuestras fibras y nuestras entrañas y nuestras vísceras, yo creo que ahí es donde está lo no romántico, está en la crudeza en la que logramos construir una idea o una imagen. Me gusta mucho esa distinción que haces ahí. Lo romántico o lo no romántico tal vez no tiene que ver con a quién o cómo hago la elección de las palabras que uso, con qué intención, sino tal vez el sentimiento que atraviesa el contar la historia, desde ese desgarramiento, desde esa incomodidad, porque se puede contar algo acerca del amor que no sea romántico. ¿Cierto? Se puede contar algo acerca de lo bello que no sea romántico, que por el contrario sea algo que no está ahí. Por eso quería hacer esta pregunta, porque naturalmente tú llegarías a la respuesta de lo no romántico es lo opuesto a lo romántico, ¿sí? Lo que no habla de amor. Pero creo que incluso tener una conversación en torno al amor puede ser no romántico dependiendo de precisamente de qué punto, desde qué lugar de enunciación se para usted para hacer esta conversación. Y la poesía permite eso, la poesía permite que usted se ponga a generar ciertas imágenes que le permitan al lector entender que si bien está hablando de un tema, el sentimiento que lo atraviesa no tiene que ver con con la temática que parece tener un poema. Eso me gusta mucho, justamente me encanta que mencione esa idea Vilariño porque ella es eso, te está hablando de lo íntimo, de la relación, pero todo es... Y tú es como, uy, no, es mejor solo que con estos sentimientos tan confusos que me genera de desazón. Y creo que ay, eso es algo maravilloso de la poesía, pero también muy duro de lograr porque, no sé, como poetas conectar con las emociones más genuinas también es un trabajo no solamente de emoción, sino de trabajo técnico, de aprender a atrapar y a discernir y a sacar en esencia lo que es una idea para que luego se transforme. A mí me pasa que me siento muy conflictuada cuando tengo una idea que me emociona mucho y que se reposó sin que le hubiera hecho el tratamiento necesario y que cuando vuelvo a ella está desfigurada.
no parecen lo que era en un inicio y que me había emocionado tanto. Y eso es porque uno tiene que estar en este proceso activo de, me llega el sentimiento, porque a veces es que te atrapa, ¿no? Una imagen y tú dices, esto sería un poema maravilloso. Hay que tomarlo ahí, revisarlo y decir, lo que me movió de esto fue en esencia esto. Lo demás podría modificarlo una y otra vez y tendría sentido si el núcleo de este poema sigue intacto. Pero eso es un ejercicio de pérdida constante, de detenerse y decir, ok, lo analicé bien o no, y cuando vas a escribir te das cuenta de si tu análisis fue acertado, porque no se puede mentir uno mismo. Usted dice, esto que estoy contando aquí, eso no fue lo que sentí ese día y esto no fue lo que yo quería transmitir, por tanto se me escapó en esencia esa idea. Pero creo que ese resumen de la poesía es lo que lo hace muy maravilloso. Entonces, hablando de maravilloso, ¿qué tal si me cuentan un poquito acerca de cómo fue el proceso de la escritura de ese texto que las tiene el día de hoy acá? ¿Cómo hicieron este entrelace de no vamos a estar en un sitio romántico, pero de todas formas quiero que este poema sea contundente y que esté puesto para la publicación? Así que, ¿qué tal si empezamos con Mari? Y no sé si alguna quiera leer su poema. Creo que el tiempo nos da y el espacio nos da si quieren hacer la lectura o si quieren dejarlo ahí a que el lector vaya y consiga este libro, también se puede. Doy la posibilidad porque es interesante, porque podemos hacerlo. Entonces, Mari, no sé si quieres contarnos un poquito acerca de tu poema y de cómo fue el proceso de la construcción. Sí, claro. Pues sí, yo estaba como, sí me cruzó por la mente eso que mencionaban de hacer como un poema no romántico, pero desde la perspectiva del desamor o así. Pero como es algo que suelo escribir como un poquito seguido, como que dije, no, vamos buscando algo diferente. Y creo que yo agarré recientemente, me fui a vivir al extranjero por un tiempo y justo había regresado. Entonces siento que eso fue como lo que me motivó principalmente a escribir de lo que trata mi poema, que es como este desprendimiento, tanto físico como emocional. Pues si quieren, y yo puedo leer igual y un pequeño fragmento, no todo, pero como para más o menos explicar. Y me gustó mucho como la idea nuclear, fue como el desapego, pero al mismo tiempo, pero llevarlo como al extremo. O sea, el desapego al punto en el que ya no existe nada, nada, ya ni siquiera existe de qué desapegarse. Y eso como que me pareció muy liberador, porque cuando yo regresé me sentía como muy desnuda, o sea, como, como que mis emociones y todo lo que había vivido mientras estuve en el extranjero, y uno pensaría que regresando a casa se sentiría como acobijado, pero no, me sentía como desnuda, como que ya me había dividido yo en dos, como que una parte de mí se quedó allá y otra aquí. Entonces como que eso fue como lo que la pauta que me llevó a escribir lo que escribí. Y leo ahorita el fragmento o en la siguiente. ¿Sí? Ok, veamos. Creo que algo como que puede resumir un poquito de lo que trata sería esta parte que dice, em, estar satisfecha con mi insatisfacción, quemarme en la lejanía. Siento que eso puede resumir un poquito y también una parte que me gusta mucho, déjala encuentro. Este, olvidar mi juventud y que ella me olvide. Siento que esos dos fragmentos como que pueden resumir un poquito de lo que va mi poema. Mari, muchísimas gracias. No sé por qué justamente lo que dices me da muchas vibras a un movimiento colombiano llamado el nadaísmo. No sé si Luisa conozca un poco acerca del movimiento nadaísta, que era un movimiento de poetas que sí resumían todo a la nada. Era ya todo tendía hacia una nada muy nihilista, por cierto, ellos, sino que creo que es una resignificación de esa idea de anarquismo, nihilismo, dadaísmo, y que sale algo llamado acá el nadaísmo, y es una corriente muy bella. Te recomiendo, si quieres de pronto explorar el tema que me estás mencionando, es ese movimiento. Tuvo muchísima fuerza en los años 60 70 en Colombia y habían poetas muy interesantes ahí en ese espacio. Muchísimas gracias por Sí. compartirlos. De hecho, o sea, curiosamente, o sea, sí conozco el movimiento y sé que tiene un poco más de ser depresivo, pero curiosamente mi poema lo trata, pero como desde un positivismo.
O sea, como que dejar ir todo es como la respuesta, pero como de algo como muy llenador, como que vaciarte te llena, de alguna manera, como que es algo Entonces, así. entonces no leas a los nadaístas. Sí, no, es bastante diferente, pero sí, o sea, tiene como la misma idea, pero con una distinta conclusión, por decirlo de alguna forma. Bueno, sí, tal vez más nihilista, es decir, la nada no es el fin, la nada es el comienzo, es la posibilidad de todo, en lugar de, como lo pensaban los nadaístas, que bueno, la nada, nada es. Sí, Pero bueno, justo. perdóname ahí que distorsioné tus palabras. ¿Qué tal No, no, si no, no. Rosarito, ujú, no te preocupes, qué tal si Rosarito nos cuenta de su proceso? Muchas gracias, Mari. Bueno, tengo algunos puntos de contacto con Mariana. En mi caso, la idea de lo no romántico venía por algo completamente diferente a lo que se puede entender por amor o desamor, y venía desde el desengaño que uno tiene a veces a determinada altura de la vida con injusticias que se dan a nivel mundial, y guerras, por ejemplo, hambre, en fin, cosas que decimos, bueno, ¿cuál puede ser mi granito de arena para colaborar con esto? Y bueno, puede ser un poema, ¿por qué no? Lo tomé desde por ahí, o sea, algo nada que ver con el amor, pensando en qué puedo colaborar, y bueno, escribir unas líneas que tengan algún mensaje un poco esperanzador, pero también al escribir también incursioné en lo que era la imaginación y un poco de algo irreal, que me gustó darle algún toque de irrealidad. Y puedo leer el principio. eh, Se titula Antídoto, y bueno, el principio es: en un rincón del planeta, lejos de la civilización, se juntaron los sabios para encontrar la razón de los males que aquejan a la humanidad. Y dejo por ahí. Estoy con el librito acá. Que está, la verdad que me gustó la creación. Pasé por varias etapas del poema de cambios, lo empecé a hacer y lo volví a retomar y lo volví a cambiar, y me gusta conservar todas las versiones y ver después cómo llegué a la última desde la primera. Disfruto mucho de eso también. Y me parece que esta es una colección que tiene una riqueza muy importante, porque hay muchos temas tratados que la verdad que disfruté de leerlos. Rosario, muchas gracias. Inicia como una historia bastante distópica, podríamos decirlo. Ahí te Sí. sitúa en un lugar bastante maravilloso, me gusta. Yo a veces soy partidaria de escribir cosas en femenino, entonces estuve pensando qué impacto tendría que dijera, en lugar de los sabios, las sabias se reunieron. Ah, qué punto Nosotras las que interesante. guardamos la sabiduría, porque a veces pasa que incluso una como mujer siempre se refiere a lo importante en masculino, y yo he hecho el ejercicio de decir nosotras las tales, ¿cierto? Durante mucho Tienes, tiempo se ha sí. hablado como en el masculino neutro y han dicho que nos han incluido en el masculino neutro, pero pues nos hemos dado cuenta que en realidad es un borramiento de la mujer Ujú. sabia, de la mujer creadora. Todo esto se le ha dado a una característica masculina. Entonces, ahora que te escucho decir los sabios, pensé que habría pasado si hubieras pensado que las que se reunían éramos las ellas y no los ellos, pero eso es cosa de una que empieza a ponerse ahí toda cansona con el tema. Muchísimas gracias por compartir. Un gusto, y tomo nota para el próximo poema, tal vez. Espero por ahí leer algo en femenino. Lu, contigo vamos. Hola. Bueno, mi poema. Ese poema nace en un periodo interesante que nos tocó a todos, tenemos todos en común eso, que es la pandemia. Eh, Acá en Colombia, y recuerdo que también en una buena cantidad de países, pues digamos que se recrudece mucho
los conflictos económicos que tiene la población. Y en ese sentido, pues al menos acá, mucha gente empezó a colgar banderitas rojas en su casa porque tenían hambre, porque no tenían que comer, porque en sus trabajos no estaban produciendo. Y estábamos de la mano con un gobierno nefasto, un gobierno tremendo de derecha que empezó obviamente a recrudecer esa, esa situación económica que venían teniendo las personas más pobres, que veníamos teniendo las personas más pobres. Y fue una cosa que yo creo que nos estremeció a todos y fue que todos nos fuimos a las calles, o sea, incluso con el riesgo de la pandemia, de las muertes que estaban ocurriendo por el virus y por otras cosas, nos salimos a las calles y dijimos, no, pues es que esto tiene que cambiar. Y ahí paramos un montón de reformas y hubo muchas cosas, pero este poema nace de algo muy particular y es que ese gran paro nacional que se hace es un paro nacional muy cargado de juventudes. Y había algo que siempre nos decían nuestras mamitas y era, mijo, cuídese, lo espero más tarde, vuelva, no deje que le hagan nada. Entonces, mi poema nace de ahí, de ese sentimiento de saber que ya salía a las calles, pero había alguien que me esperaba en casa y que me esperaba porque sabía que yo debía estar bien. Entonces, es un poema un poco, ahorita me recuerda a este poema, no sé si lo conozcan, el de creo que se llama Primero vinieron por, o algo así, es de Martín, no sé bien cómo se pronuncia el nombre, como Martín Niemolier, si no estoy segura. Pero entonces tiene como este cambio y es de la persona que te espera, y es un llamado a esa persona que espera y que de pronto es posible que no vuelva esa persona a la que espera. Entonces voy a leer un pedacito, la verdad no encuentro, perdónenme la vida, no tengo el libro en físico y no encuentro ya como la última edición, entonces encontré el correo que mandé la primera vez. Les voy a leer, espérame tantico, por acá un pedacito chiquitico, dice, hoy, permítame un segundito que este teléfono es lento. Y ya, es este pedacito. Si no vuelvo mañana, fueron ellos, los verdugos camuflados de héroes, los de corbata haciendo las leyes. Chiquitico. No, perfecto, está perfecto. Antes fue porque yo dije, nada, yo ahí explico qué hay que hacer y luego atento contra toda explicación, rompo contra todo. ¿Por qué? Porque me gusta como ir leyendo el ambiente de estas entrevistas y viendo qué podemos hacer. Y dije, bueno, sería lindo que pueda haber un abrebocas de lo que se va a tratar. Vimos que son temáticas muy distintas. Luisa, justamente en el dolor de mi alma, por esa época lloré tanto y escribí tanta poesía dedicada a Colombia que removiste en mí esa angustia tan horrible que sufrí durante ese paro nacional y todo lo nefasto que fue para los colombianos ese periodo. Realmente creo yo que es donde más he escrito por esa época. He escrito un poemario llamado Poemas a la Revolución, porque yo sentía que estábamos en el momento más revolucionario como país y efectivamente he tenido unos años de tranquilidad después de ese gobierno. Y este gobierno me ha permitido respirar un poco porque yo creo que estamos a puertas de volver a tener que salir a la calle a agarrarnos con todo el mundo porque siento yo que el gobierno después de este gobierno va a ser un gobierno doloroso para todos. Entonces me removiste también ese mismo sentimiento y creo que fue el sentimiento colectivo de la juventud colombiana. Había demasiado hartazgo de lo difícil que fue. Entonces, qué bueno que nos hubiéramos abrigado bajo el mismo formato para hablar de nuestra inconformidad. Eso me parece algo muy bello. De diferentes lugares tener en común eso, que la poesía lo recibe a uno para que uno le pueda contar esos dolores, que fue fuertísimo, pero me hace sentir muy orgullosa haber hecho parte de ese movimiento tan fuerte que hubo para tener este respiro, porque creo que eso es nada más unos puntos suspensivos para tener que volver a entregar todo de nosotros por este país. Pero bueno, ¿qué les parece si ahora nos comparten sus redes sociales? A mí en este espacio, si ustedes tienen redes sociales de escritoras, si tienen redes sociales personales, si no les da pena compartirlas por aquí, me gustaría que hagamos un espacio para que la comunidad de
de este espacio pueda seguirlas y rastrear un poquito de su trabajo. ¿Qué tal si vamos con Mariana, después con Luisa y después con Rosario? Nos comparten sus redes sociales para ir cerrando este espacio de conversación. Sí, pues bueno, yo no tengo red social de escritora, es mi red social personal, que realmente no comparto mucho ahí lo que escribo, pero pues por si alguien quiere, es Mariana-DLR-GTZ. No Gracias, sé Mari. si lo escribo también en el chat o así está bien. Lu, Bueno, yo tengo mi cuenta personal, que es LUF Rayal Piso Vega, pero pues alguna vez hice una cuenta de poemas que nunca volví a usar porque me olvido, ¿sí? Porque no le tengo el ejercicio de a juiciosamente hacerlo. Pero por si acaso se puede pasar por ahí, igual hay algunas cosas publicaditas, algunos ejercicios también como de recopilar poemas de otros autores, que se llama Poemas e Intentos. Nace la idea de que siento que siempre estoy intentando escribir. Entonces, ahí lo tengo. presión para que no muera esa página. Muy bien. Bueno, en mi caso tengo redes personales también, no tengo redactor, es algo que tal vez considere en un futuro, no sé. Y en mi red personal es R-Giraldes, como mi apellido. R-Giraldes. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a toda la audiencia que se conectó el día de hoy a escuchar esta entrevista. No olviden que este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras y que bendita sea la literatura. Invitados a leer Visceral, poesía no romántica. Muchas gracias. Gracias a Chao, muchas ustedes. gracias. Gracias.